y ha llegado nuestra querida invitada Mónica Fernández País. ¿Cómo estás, Moni? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto estar acá. Venimos corriendo por la ciudad, pero llegamos. Bien. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Te estábamos esperando con muchas ganas. La doctora Mónica Fernández País es justamente doctora en educación y trabajó en el nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires por 20 años y desde hace 10 en el nivel superior. Actualmente es directora académica del postítulo de Políticas de Infancia en la Escuela Normal Superior número 2 en el convenio con UTCTERA y es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Eso me preguntaban recién algunas personas. Además, es especialista en políticas de infancia, estuvo hace poco en encuentros de UNICEF, nos vas a contar un poquito acerca de estas experiencias, a que llamamos primera infancia para aquellos que no están en tema. Está bueno un poco volver sobre la categoría infancia, ¿no? En los tiempos donde cada vez ajustamos más la mirada sobre los sujetos, la categoría infancia, según la Convención Internacional de Derechos del Niño, dice que la infancia es desde el nacimiento hasta los 18 años. Entonces, en ese sentido, en los trabajos académicos, en las discusiones más, políticas y territoriales, aparecen categorías que ordenan, ¿no? Diferente, y la idea o la cuestión de la niñez nos ayuda a separar la niñez de la adolescencia y juventud, y en el caso de la infancia primera, nosotros reconocemos en Argentina la primera infancia, la franja desde el nacimiento hasta los 6 años, UNICEF nombra hasta los 8 años, y nosotros ahí tenemos como una militancia interesada en respetar lo que es para la Argentina, ¿no? Nuestra idiosincrasia. Para la Argentina es hasta los 6, así que algunos espacios, organizaciones y demás ya escriben hablando de hasta los 8. Nosotros creemos que sostener hasta los 6 es parte de un proceso, si se quiere, emancipador, es decir, para la Argentina es hasta los 6. Entonces, por más que los organismos digan hasta los 8, nosotros vamos a decir esa. Así que esa es una franja que merece no solo la atención y la preocupación de los interesados en el tema, desde la docencia a la salud, los marcos legales y jurídicos, sino también una fuerte preocupación que debería tener la sociedad toda, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo a esos nuevos que van llegando en este mundo donde nos cuesta tanto estar nosotros, transitar el día a día, y ¿qué tenemos preparado? ¿Cómo los esperamos, no? En las casas en las casas de clases medias y medias altas, los esperamos con las cunitas, los catres, los moños, las flores, las fiestas que se hacen previas a los nacimientos para ya meterlos en la sociedad y consuman desde la panza misma. Pero la pregunta más filosófica, más de fondo, es cómo lo estamos esperando. Está pendiente, me parece, ¿no? Está pendiente como discusión. Está pendiente como discusión, es cierto, pero también me gustaría que ahondaras un poco en el tema de la palabra infancia e infancias, porque, tiempo atrás, no quiero mencionar mucho, pero nosotros hablábamos de infancia, pero hoy se habla de infancias. ¿Por qué se habla de infancias en plural? Porque vos estás hablando de clase media, pero no todo es clase media, ¿verdad? No, claro. La idea de infancia y de infancias tiene que ver con reconocer aquello que es del orden de las decisiones más teóricas y por lo tanto arbitrarias, ¿no? O sea, arbitrarias, siempre situadas, siempre respondiendo a un contexto histórico y a una ideología determinada. Los niños han nacido y hemos nacido como sociedad a lo largo de la historia, y no toda la historia remite a lo que conocemos hoy, ni siquiera esa historia que define a la infancia a partir del dispositivo escolar, que solo tiene 200 años, ¿no? Uh-huh. Si nosotros miramos la humanidad en el largo tiempo, los niños fueron ocupando distintos lugares
Y entonces, a partir de trabajos de, por ejemplo, el pionero, que es el francés Philippe Arié, filósofo, se define y se advierte que la infancia en realidad no es algo que está dado, sino que es una construcción social, ¿no? Eso antecede las políticas también de género. Es decir, empezar a decir que el mundo en el que vivimos no es así porque así somos los humanos, sino así porque cada sociedad construye. Entonces, en ese sentido, se empieza a nombrar la idea de infancia como infancias en un plural, que convoque a todas las posibilidades de haber transitado esa edad de cada uno de nosotros y de los que están por venir y los que están viviéndola ahora. Entonces, la idea de infancias dice, bueno, a ver, hay un proceso que nos atraviesa a todos por igual, más ligado a lo biológico, más o menos todos al mismo tiempo dejamos los pañales, caminamos, empezamos a poder manejar el lenguaje verbal, pero cómo se vive y qué se espera de ellos es algo que cada comunidad define. Y entonces ahí el plural aparece, y ahí yo voy a decir algo que no es que lo vengo leyendo, sino son primeras reflexiones de uno, como para dejarnos tranquilos, ¿no? Si nosotros decimos infancias, los nombramos a todos, pero no estamos actuando sobre ese todos. Ajá. Entonces digo, ahí me parece una cuestión sobre la que ya estamos en condiciones de avanzar, porque ya hace varios años que, entre otras, Graciela Frigerio nos viene hablando de las infancias en plural, tiene muchos trabajos situando las arbitrariedades que existen a través de los niños judicializados, la idea del menor y la infancia que nace en esta tensión entre la ley de patronato y la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Pero hay algo que es como si dijéramos lo que está bien decir, lo correcto. Ajá. Lo que corresponde, dirían otros. Siempre yo me peleo con eso, es una interna familiar de pelearme. ¿Quién dice lo que corresponde? Corresponde que los platos no, ¿quién dice eso? Digo, esto es lo que no hacemos en el cotidiano, ¿no? Nos valemos de esos supuestos, de esas escrituras que tenemos disponibles por todos lados, por suerte, y es muy bueno porque por lo menos en el campo de la educación nos advirtió de otras configuraciones, pero no logramos que esas infancias plurales estén tan presentes en las aulas, estén tan presentes en los pasillos de los hospitales. Todavía tenemos mucho para seguir trabajando ahí. Y tenemos un peligro muy grande, que es la tendencia a la homogenización en el discurso que hace con mucha fuerza el mercado. Es decir, el mercado no distingue al niño pobre del niño pobre en términos de condiciones de su familia y de él. Es decir, ese niño que se lo llamaba niño pobre y que nosotros decimos no es un niño pobre, no hay nadie que sea pobre. Vivimos en condiciones de pobreza o condiciones de mejor dinero. Pero ese niño y a esa niña, ese pibe, como decimos nosotros, porque en pibe viene el sucio, el que no está en los libritos esperado. Esos pibes que llegan a la cotidianidad del mundo capitalista encuentran que el mercado les habla a ellos también, no distingue. Claro, y ahí tenemos una tendencia, una homogenización que borra ese plural y que va a avanzar sobre la construcción de subjetividades con una fuerza inusitada, sobre la que yo entiendo no estamos trabajando. Cuando vos decís no estamos trabajando, ¿a quiénes te referís? Yo digo a todos los que nos ocupamos de la infancia, los campos, estoy pensando en algo más interdisciplinar. No tenemos grandes mesas donde nos sentemos pedagogos, gestores o actores del campo de la salud, del campo de la legalidad, y digamos, ¿qué hacemos? Vamos resolviendo, se reúnen para el tema de trabajo infantil, para el tema de la salud, pero no tenemos una discusión, no ha habido un gran congreso en la Argentina ni en América Latina, más allá de los congresos mundiales, que en algún momento, digamos, la referencia más fuerte fue Eduardo Bustelo para la Argentina, que, digamos, nos sentáramos a discutir entre todos, ¿no? El último congreso mundial que, digamos, no el último, sino el que se hizo en Argentina, que era el 5º Congreso Mundial, que se hizo en la provincia de San Juan, fue una muestra de la necesidad de la interdisciplinariedad. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos más o menos hablando, creo que 2012. Creo que 2012, 2013. Ahora estoy dudando. Bueno, me parece que esas son las tendencias, pero yo creo que sin ambiciones tan grandes, porque uno no está en la esfera de, digamos, de la política como funcionario y con la capacidad de organizar ese congreso, me parece que no nos sentamos entre nosotros, los del barrio,
nos juntamos con los CESAC, nos juntamos ante situaciones de emergencias, ¿no? Entonces se está trabajando mancomunadamente los CESAC con las escuelas que están en los barrios más vulnerables, pero cuando llega el momento de tomar la decisión de una política pública, por ejemplo, en ocasión del abrazo a la Escuela Banderita de Retiro, escuela que es jardín, primaria y secundaria, que se dio hará un mes y algo, porque viene habiendo muchas acciones, pero en esa que participamos, el director de CESAC lamentaba que en el nuevo traslado que pretende hacer el gobierno, CESAC quede totalmente desplazado de la posibilidad de atender rápidamente, por la misma cercanía en pasos físicos, a los pibes de las tres escuelas. Claro. Entonces, eso da cuenta de una política pública que no está pensando todo el tiempo a la primera infancia, pero a las infancias, ahí ya vamos hasta tomar a la juventud como de manera más integrada. Entonces, incluso, volvamos, más chiquito todavía, nos sentamos a pensar y no tenemos tan aceitado que venga el médico, que venga el trabajador social, que venga, ¿no? Eso se suele dar, por ejemplo, en la vida escolar, ¿no? Las direcciones suelen hablar con todos esos actores, trabajan en red, pero en la discusión, ¿qué deberíamos hacer? No estamos tan acostumbrados a tener esos foros de discusión donde también deberían estar los padres y donde sobre todo deberían, así como que hablé sin pausa, deberían estar los chicos, ¿no? Ayer decíamos en el encuentro de educación inicial de UTE que tenemos que volver a considerar qué quiere decir hablar por los pibes, ¿no? Esta idea de tomar la palabra de ellos, ¿no? Que nos advirtió Agamben, que Dicker ha escrito hace un tiempo, sí, que muchos hemos dicho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros digamos, por ejemplo, en el nivel inicial, en los informes, se lo vio feliz en la actividad. ¿Estamos seguros de que estaba feliz? ¿Por qué nos apropiamos? Hay que ver me parece que hay que ver las representaciones de infancia que se tiene desde la docencia, desde los pedagogos, desde los funcionarios, desde las políticas públicas, ¿no? Y que creo que no coincidimos todos en la misma representación, ¿no? Y en ese sentido, por ahí, digo, sería interesante ponernos de acuerdo en relación a eso, ¿no? Es decir, porque vos estás hablando de los padres también, ¿no? Y estás hablando de los docentes, estás hablando de los pedagogos, bueno, tenemos todas la misma mirada, la misma el mismo objetivo, el mismo fin en relación a la infancia. Te la dejo picando, vamos a escuchar un tema musical, así frenás un poquito después de tu corrida, y vamos a escuchar ahora sí a Hilda Lizarazu en Amapola. ¿Te parece, Bruno? Vamos. Acá hay un mensaje de Tony Nicolau que nos manda. A ver qué dice Tony. Dice, infancias, niños de clase media con pan y cama, niños de clase alta que no saben que tienen casa y cama, niños de clase pobre sin pan ni cama, niños trabajadores con y sin escuela, niños que viven su niñez con juguetes y afectos, niños que hacen de adultos cuando estos faltan, niños que tienen que hacer de padre, madre, hermano, niños, palabra maravillosa, que no siempre viven maravillosamente. Tony Nicolau, gracias por tus palabras, sabemos que seguís acá escribiendo. Abrazo grande a la doctora Mónica Fernández País. Así que bueno, un abrazo de Tony Nicolau desde La Plata. Y también tenemos acá en la mesa otra invitada que está acá, ¿no, Dani? ¿La querés presentar? Bueno, está Gabriela Cenes, que en su rol de coordinadora de exposiciones de la Casa de la Cultura Popular de la Villa 2124, que en un ratito ya vamos a estar charlando con ella, así que bienvenida, Gaby, una alegría que estés por aquí compartiendo esta mesa. Gracias por invitarme. Y buenos días. Buenos días ahora a todos. Nos vamos a decir todos buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué decís en relación a la pregunta o el comentario que te hice hace un ratito, Mónica, en relación al tema de... Estamos hablando con Mónica Fernández sobre el tema de la primera infancia, digamos, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo, me parece, entre todos, como vos decís. ¿Y cuáles serían las políticas? ¿Podemos hablar solamente de políticas de infancia o también tenemos que hablar
los que no son políticos, que no están allá arriba y que están más abajo, digamos. Bueno, en primer lugar, un abrazo grande a Tony, al compañero del equipo de investigación y por cierto, un nuevo militante de la causa de la infancia que tenemos, con quien venimos sosteniendo muchas charlas sobre el asunto. A mí me parece que no sé si es necesario que tengamos un consenso y una sola versión final. Ajá. Quizás lo que tengamos que hacer es asumir la múltiple posibilidad de entender cómo uno cree que debe ser recibido aquel que llega al mundo, asumir que ese nuevo que llega al mundo, como nos advertía Arendt, nos va a producir una modificación, nos va a cambiar los lugares, digamos, porque va a traer la novedad, va a producir innecesariamente que algo cambie, pero sí es necesario dar la discusión de qué es lo que creemos entre todos que debe ser, y no para una conclusión final que unifique, sino más bien para asumir la diversidad, para asumir la imposibilidad de la totalidad, digamos, contada en una sola versión, en una sola oración, podríamos decir, pero sí asumiendo que tenemos una responsabilidad en términos de garantes de derechos del que llega a este mundo. Es decir, si estamos, hace poco decía Zaffaroni, si nosotros tenemos que decir que hay que hacer una ley de derechos del niño, es porque los derechos de los niños no se cumplen. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos colaborar entre todos para que esos derechos se cumplan? ¿Y qué es lo que para nosotros es el derecho de los niños? Porque, insisto, incluso lo que uno más conoce, que es el mundo de la escuela, el mundo de la pedagogía, el maestro y la maestra hoy están acostumbrados a hablar de derechos del niño y aparece escrito en todos los proyectos el niño como sujeto de derecho. Ahora, en el concreto del aula, uno se pregunta, ¿qué entendíamos al final por sujeto de derecho? Si a uno no lo dejamos hablar, al otro lo retamos, al otro no paramos de señalarle los errores, a otros, en función de las nuevas políticas públicas, los ranqueamos, a otros los vemos como sujetos con una dificultad para el conocer y el aprender. A ver, ¿qué es sujeto de derecho? ¿Qué es sujeto diferente a mí, con entidad propia, que no va a decir lo que yo quiero, que va a decir lo que él piensa, y que además no estamos pudiendo ofrecer aquello de que tanto creo que todos los que estamos cerca de la escuela y del mundo educativo queremos, que es la creación de espacios de creatividad, de espacios para inventar, el espacio, digamos, la vida lúdica. O sea, todo el tiempo es como si estuviéramos, dice Víctor Pavía, un profe de educación física que se dedicó al juego hace muchos años, neuquino. Él dice que hay una suerte de modo, que es el modo lúdico, ¿no? Un poco creo que busca y encuentra en otros autores. El modo de nuestras vidas al lado de los niños es todo el tiempo recordarles que esto es en serio. Y cuando jugamos y les hacemos sentir como si fueran tontos, que no entienden, ¿no? Entonces nos hacemos de mentirita, les hablamos diferente cuando son muy chiquitos, ¿no? Hay infinidad de viñetas de montones de autores a lo largo del tiempo que dicen, bueno, a mí hablame en serio, pero déjame y decime en serio, pero cuando yo digo que estamos jugando, seguime el juego. No hay posibilidades de juego, la escuela lo anula. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la atención a la niñez y la educación a la niñez? Porque en la niñez, ¿no? Porque creo que hay una diferencia ahí interesante, y también quería enganchar un poco con el tema de la infancia, digamos, que va de los 0 a los 4 años, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Tenemos poco tiempo para desarrollarlo hoy porque se nos vino todo el tiempo para adelante. Pero si podés... corto. ¿Vos decís que me puede salir corto? Vamos a intentarlo, no te lo prometo. No, digo, me parece que ahí hay una preocupación grande entre entender que no educar implica cuidar. Es decir, no hay posibilidades de plantear eso como algo dilemático y antagónico. Bien. Ahora, cuando las políticas públicas definen, como dice la OCDE, UNICEF, el Banco Mundial, dicen que para países emergentes como la Argentina, de 0 a 4, de 0 a 3, lo que hay es que garantizar la atención integral. Esa atención integral no está considerando la educación. Mientras que nosotros, desde un proyecto
posicionado en una perspectiva de la educación popular, nosotros decimos la educación es desde la cuna, para todos por igual, como decía Martí, no hay distinción entre rico, pobre, entre unos y otros. Entonces, la transmisión de cultura no es solamente garantizar que no haya mortalidad en el primer año y que después se cumpla con el calendario de vacunas y que haya estimulación temprana, porque eso está velando, y eso es lo que pasa en los centros de desarrollo infantil a nivel nacional, la versión capitalina son los CPI, o de la ciudad autónoma. Explica qué son los CPI. Los centros de primera infancia son la versión de los centros de desarrollo infantil que nacieron bajo el paraguas de una ley, que se llama así, Ley de Centros de Desarrollo Infantil del 2007, que nace con la idea de regular aquello que ya existía a cargo de las comunidades barriales y la gestión social, pero que en manos de los proyectos neoliberales que nos gobiernan ahora, se convirtieron en la manera de dar respuesta a la atención a la franja 03, 04, de la mano de los espacios de privatización y mercantilización, porque allí están presentes todos los espacios que vienen de la mano de las lógicas de privatización de la educación. Entonces, si nosotros tenemos que mirar ese mapa, y ya dejo aquí, diríamos la preocupación que nos queda es que terminamos un año más donde la ampliación de matrícula fue para los sectores de niños de la franja 03 de la mano de los centros de primera infancia, no de la creación de escuelas infantiles en el caso de la ciudad y de todo el país, y eso da cuenta de una política pública que dice, mira, yo tengo un hijo y tengo buenas condiciones económicas, me lo va a cuidar la chica, como suele decirse, sí, o va a ir a un patio de juegos, a jugotecas, va a ir a un montón de lugares de estímulos, y a los pibes con condiciones más vulnerables de sus familias o las clases medias trabajadoras de las grandes metrópolis, vamos a mandarlos a esos lugares para que tengan estimulación temprana, para que estén en manos y a cargo de personal de la salud, cuando los chicos normales no necesitan. Estimulación temprana no nació para atender a la infancia normal. Sí. Porque ahí hay una intencionalidad, que es definir y pelear qué mundo le vamos a mostrar a los chicos, qué cultura les vamos a transmitir, y eso no nos lo van a dejar fácilmente a los maestros que pensamos y proyectamos una educación emancipadora, porque nos estamos peleando por el mundo que viene. Por eso es tan importante. Todo el mundo cree que niños chicos, problemitas chicos, pero con los niños chicos está la pelea del futuro, y eso no nos lo van a dejar tan fácil. Exactamente. Mónica Fernández, la verdad es que para seguir, pero bueno, hoy se nos achicó todo el programa. ¿Qué vamos a hacer? Está buenísimo este programa. Te invitamos a quedarte aquí porque ahora vamos a subir un ratito un tema musical y volvemos acá en Sintonía Educar.